Muy buenos días, el tema de hoy es el temor a Dios. Vamos al libro de Salmos 111, verso 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que buscan sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El temor a Dios. Para poder tener el temor a Dios es importante entender que es el principio de la sabiduría. Él es el principio de la sabiduría. ¿Cuántas personas se jactan pensando que la sabiduría la encuentran en los filósofos, en los textos, en libros de pronto de los griegos, de los romanos? Pero cuando miramos a la luz de las escrituras, la sabiduría está en el Señor. Pero es el temor al Señor, lo que estamos mirando el día de hoy, el temor a Dios. ¿Pero qué significa realmente el temor a Dios? Ya que es una pregunta que muchos se hacen, de pronto algunos pensarán que es tenerle miedo a Dios. Pero, ¿qué es el temor? Significa un temor reverente. Y un temor reverente es seguir sus caminos, seguir sabiendo que Él es el Rey. Independientemente de lo que nos ofrezca el mundo, textos, autores, otros libros, incluso del mismo hombre que nos quiere vender, que nos instruye, el hombre, que inclusive encontramos personas que dicen ser muy sabias, cuando hay veces encontramos que ellos se basaron en la Biblia para buscar la sabiduría y se jactan diciendo que es la sabiduría humana, sabiduría de ellos. Pero ¿qué es lo que nos enseña? No es nuestra preocupación en andar en reverencia y santo temor ante el Dios Todopoderoso, que es lo que nos pide el Señor. ¿Qué es lo que para que usted y para mí significa el temor a Dios? Es seguir, buscar al Señor, seguir sus mandamientos, sus instrucciones, su conocimiento, su palabra, ya que quien tiene el poder de construir también tiene el poder de destruir, el Señor. Y es quienes comprendemos esto, es quienes vivimos en la verdad de su sabiduría. Y es que somos bendecidos cuando el Señor derrama de ese amor inagotable, ese amor que usted y yo no podemos encontrar en otra persona, porque cuando la persona nos falla, tendemos a odiar a esa persona o tendemos a odiar nosotros cuando le fallamos a otra persona y como que el amor hasta ahí llegó. Pero encontramos que en el Señor ese amor es infinito, es indescriptible, es inagotable, un amor en el cual Él nos puede llevar a cambiar y transformar en cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Pero ¿será que en usted está el temor a Dios? O de pronto tenía el concepto totalmente diferente, temor a Dios. No, yo no busco temor, no busco de Dios porque me da miedo lo que me pueda pasar con Dios. Muchas personas tienen como conceptos cerrados, inclusive se basan en lo que dicen otras personas, que es que tal persona me dijo, tal persona me habló, pero no se basan realmente en lo que nos dice la palabra, ya que el temor a Dios es precisamente no fallarle al Señor, es precisamente conocerlo también, entender quién es el Señor a través de sus mandamientos. Por eso ahí lo dice el salmista, y lo dice que cómo debemos usted y orar, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienes todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento cuando usted y yo conocemos la palabra, cuando lo leemos, meditamos, estudiamos, tenemos ese entendimiento amplio, entendido, para poder conocer cosas que de pronto no conocemos en el mundo y como que otros las hablan a su acomodo y como las que las practican a su acomodo, pero no entendemos, como que algunos siguen sus estrategias, ¿cierto? Pero ni siquiera buscan cuál es la sabiduría del Señor, cuál es el entendimiento que el Señor quiere darnos. Y aquí lo encontramos que ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, pero es el conocer sus mandamientos y el practicar sus mandamientos. Por eso dice que su loor permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que su mandamiento, su sabiduría permanece por siempre y para siempre. Es poder conocer y entender cómo es que usted y yo debemos obrar para poder entender ese mandamiento del Señor y poderlo aplicar a través de nuestras vidas, y qué es lo que el Señor nos está mandando a usted y a mí y cómo debemos obrar y actuar para poderlo conocer y entender. Y es que el Señor quiere darnos a usted y a mí ese temor, pero en ese temor es poder buscarlo a la luz de las Escrituras y poder entender que lo que el Señor nos manda y nos instruye en el temor a Dios. Y hablando de Él y cómo podría obrar y actuar en cada una de las áreas de nuestra vida, y es cómo podemos entenderlos si es que realmente usted y yo lo podemos hacer y lo debemos hacer acorde a la palabra. Por eso, como dice en el Salmo 34, verso 1 al 5, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando usted y yo buscamos realmente en el temor a Dios, encontramos dirección,
luz, sabiduría, entendimiento, conocimiento, revelación, firmeza, convicción y determinación en el Señor. ¿Cuántas personas hacen cursos para tener sabiduría, cursos de carácter, cursos de firmeza, cursos de convicción, cursos de determinación? Es que me voy a tomar un curso para tener sabiduría, un curso para tener entendimiento, un curso para tener realmente entendimiento, revelación en otras cosas, en la astrología, en la ciencia, pero no buscamos que realmente la sabiduría está en el Señor por encima de cualquier sabiduría humana. Y es esa sabiduría que el Señor quiere darnos a usted y a mí, y en la cual podemos encontrar a la luz de las Escrituras, ya que el Señor quiere darnos ese conocimiento, ese entendimiento a usted y a mí, siempre y cuando usted y yo lo busquemos a Él. Ya que Él mismo lo dice en el Salmo 34:7, dice: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire que encontramos estrategias del Señor, estrategias como el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, que Él nos quiere defender a usted y a mí. ¿Pero cómo? Pero dice que acampa alrededor de los que le temen. ¿Quiénes? Los que obedecen sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que conocen sus mandamientos a la luz de las Escrituras. Y esos mandamientos, los cuales los podemos conocer a través de la palabra, pero también los que lo practicamos. Dice que acampa alrededor de los que le temen, y dice que acampa alrededor de ellos. Y se refiere a que su presencia estará alrededor de nosotros. Y Él nos busca, es a usted de mí, para bendecirnos con su presencia. Y acampará alrededor nuestro. O sea, prácticamente nos cobijará, nos protegerá y nos guardará permanentemente. Y es para que tengamos esa vida llena de gozo, de paz y de alegría en su presencia. Y esa presencia la que debemos buscar a diario para estar en el temor a Dios. Porque cuántas personas dicen: yo voy con Dios, Dios me guarda, Dios me protege. ¿Cuál Dios? Si usted ni siquiera conoce del Dios que usted está diciendo. Usted muchas veces habla del Dios que escucha la iglesia, que escucha el vecino, que escucha pronto a una persona que le habla de Dios, y como que el Dios de esa persona, pero no habla del Dios de la Biblia. O sea, no lo habla con una convicción, no lo habla con una determinación, no lo habla con una certeza, porque realmente no busca el temor a Dios, no sabe cuál es el temor a Dios. Entonces, porque a través de la palabra es cuando el Señor nos habla y nos dice cómo es que ustedes debemos entrar y obrar para conocer la manifestación del Señor a través de nuestras vidas, ya que el Señor quiere llevarnos a ese entendimiento, ese conocimiento, y Él mismo nos llevará a ese cambio, esa determinación a cada uno de nosotros, entendiendo que Él es el que nos defiende, Él es el que nos guarda, es el que nos protege, pero también el que nos libra de todo mal y peligro. Por eso dice en el verso 8 y 9, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Ahí no habla que confíe en sus estrategias, en su conocimiento, en su carácter, en Él. Pero dice que gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Si usted y yo realmente confiamos en Él, ¿en quién? En Dios, en el Dios Todopoderoso, en el que hizo los cielos y la tierra, en el dueño del todo lo visible y lo invisible, el que usted y yo miramos a la luz de las Escrituras. Y nos dice acá: dichoso el hombre que confía en Él. Pero también dice el verso 9: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Mire que aún así los santos, los que realmente nos guardamos en sabiduría, nos guardamos en protección, nos guardamos en santidad, nos guardamos para el Señor, cada día más buscándolo en oración, clamor, intercesión, en ayuno, en el conocimiento de la palabra. Pero dice: temed a Jehová vosotros sus santos. Por eso los que procuramos mantenernos limpios delante del Señor. Pero también dice que pues nada falta a los que le temen. Por eso dice que a los que le temen nada nos hará falta. No sé, de pronto alguna necesidad, circunstancia que usted está pasando, y usted dice que de pronto en usted está el temor a Dios, pero usted habla de las circunstancias, del problema, y ahora sin dinero, ahora sin plata, con qué vamos a pagar el arriendo, con qué vamos a pagar los servicios, ahora el colegio de los niños, ahora los uniformes, ahora para el transporte, para la lonchera, y ahora para esta necesidad, ahora para pagar el arriendo, para pagar los servicios. Bueno, tantas cosas que presentan al día. Entonces realmente en usted no está el temor a Jehová. Digo, ¿por qué no? Porque usted habla de pronto de Dios, pero no lo conoce, no sabe que en el temor a Dios está la sabiduría, en el temor a Dios está la protección, en el temor a Dios está la protección, en el temor a Dios está la provisión. Por eso dice: pues nada falta a los que le temen, y nada nos hará falta siempre y cuando nuestra dependencia está en Él, ya que cuando el mal se manifiesta y busca afectar a nuestra familia o nuestras vidas, busca afectar también el entorno, y el plan del Señor es detener el plan del enemigo para que no pueda entrar a llevarnos a la duda, a la incertidumbre. Pero es cuando el Señor abrirá caminos y nos entregará a nosotros y esa provisión, esa necesidad que estamos anhelando, pidiendo, cuando usted y yo realmente estamos en el temor a Dios. Y en el temor a Dios realmente caminamos rectamente en sus mandamientos, los obedecemos lo mayormente posible que lo podamos hacer, direccionados en el Espíritu Santo, y cada día es buscando su presencia
presencia, buscando su conocimiento para no errar, para no equivocarnos, pero también para obtener esa sabiduría en cada momento, cada circunstancia, cada situación. Y viene el Señor y nos libra, ya que el Señor Jesucristo vino para quebrantar los poderes del enemigo, pero también vino para quebrantar los poderes del mal que pronto nos acechan. El que teme al Señor, debemos usted y yo, es honrarlo, y Él nos librará y nos lleva hoy a estar entre aquellos que vivimos confiados en el Señor y confiando en su palabra, en su promesa, en su verdad, en su propósito. Ya que cuando el enemigo intenta atacarnos, usted y yo debemos estar confiados siempre y cuando buscamos su cobertura, su protección. Por eso el tema de hoy es el temor a Dios, pero en el temor a Dios es buscarlo a través de la sabiduría, en la sabiduría, en el conocimiento, en el entendimiento del Altísimo. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué es lo que yo debo entregar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para obedecer al Señor, pero también para obtener su provisión, su firmeza, su convicción, su determinación, su seguridad, su palabra, su verdad, su propósito, su llamado? Hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que el temor a Dios esté en su vida, pero que lo conozca a través de los mandamientos, a través de la meditación, el estudio y la palabra, pero que también los aplique a través de su vida y sea de testimonio para otros en Cristo Jesús.